Hola, muy buena tarde a todos. Me presento, mi nombre es Andrea Viviana Cruz Castillo. La mayoría de ustedes ya me conocen. Hemos compartido algunas unidades de aprendizaje, entonces el día de hoy vamos a trabajar con ustedes lo que es el taller de bioestadística aplicada a la nutrición como parte de los talleres que se organizan en la facultad para la preparación del examen EGEL-Ceneval. Este taller, esta ocasión, por la contingencia que vivimos, es en modalidad online. La primera parte de este curso es la estadística descriptiva y en una segunda parte tenemos la estadística inferencial, que es la parte más aplicativa y en donde a lo mejor ustedes tendrán verán más la utilidad y la función de esta parte de las ciencias de la salud. Tenemos 4 documentos en los cuales está basado esta presentación. El primero es un artículo sobre tipos de variables. Tenemos 2 documentos que es cómo seleccionar una prueba estadística en su primera y segunda parte. Y por último, el libro de Hernández Ávila de la editorial Salud Pública, que es sobre diseño y análisis de estudios. Las 4 referencias bibliográficas se encuentran al final de esta presentación. Bien, entonces en esta segunda diapositiva pues tenemos lo que es la definición de estadística. La estadística es una ciencia que se encarga de hacer una organización y recopilación de datos. Entonces, cuando nosotros hablamos de organización y recopilación de datos, hablamos de un método científico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que lleva una organización en la recolección de los datos y que no se va a hacer de manera aleatoria o de manera desorganizada. Entonces, lleva un procedimiento. En la parte útil, digamos, de la estadística, de la organización y de la recopilación de datos, se encarga entonces de la presentación de estos y del análisis de los mismos. Entonces, la presentación de los datos es toda esta parte de la estadística descriptiva que vamos a ver ahorita, y en el análisis de los datos, bueno, pues ya vemos más a fondo lo que es la estadística inferencial, y a partir de ellos, bueno, poder emitir una respuesta o una situación en salud para poder tomar acciones en las tomas de decisiones. Ahorita lo estamos viendo con esta situación de pandemia, ¿no?, que se está viviendo. Entonces, diariamente en las conferencias oficiales salen datos que analizar, y entonces a partir de estos datos es que las autoridades han ido tomando y evolucionando en la toma de decisiones, como el prolongar o hacer de manera más prolongada la contingencia y el resguardo en los domicilios de la población. Bien, vista la definición de estadística, entonces en la siguiente diapositiva tenemos esta diferencia y cuál es la principal forma en la que se va a identificar la utilidad de la estadística descriptiva y la utilidad de la estadística inferencial. Entonces, vemos que en la estadística descriptiva, pues básicamente es esta presentación de los datos que ya hemos platicado a través de gráficas, de circulogramas, de histogramas, etcétera. Entonces, es una parte descriptiva, únicamente es la fotografía de cómo se encuentra esa población y esa base de datos que ya se analizó. Y en la estadística inferencial, bueno, vemos que ya hay una correlación o una asociación, que si ustedes recuerdan en las clases de epidemiología veíamos mucho que no es lo mismo hacer una correlación que una asociación. Cuando nosotros hablamos ya de correlación, estamos hablando que estamos relacionando 2 variables, es decir, viendo si están unidas la una a la otra, y si hablamos ya de asociación, entonces ya hablamos de causalidad, y cuando hablamos de causalidad, entonces llegamos al nivel máximo de la interpretación de los análisis estadísticos para poder decir qué genera la causa de ese efecto. ¿Para qué? Pues para poder tomar decisiones, establecer políticas en salud y poder entonces mejorar las condiciones de salud de nuestra población. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Ninguna es más importante que la otra. Resaltar que las dos, tanto la estadística descriptiva como la inferencial, tienen su validez, tienen su peso. La inferencial no podría estar sin la descriptiva. Sin embargo, bueno, la inferencial es la que nos sirve para la toma de decisiones y para la implementación de políticas, porque ya se sabe la causa de ese efecto que está ocasionando un problema en la población. Y la descriptiva pues nos sirve para poder empezar a ver cuáles son los problemas primarios, cómo está distribuida los problemas de salud de nuestra población. Saber a qué edades está afectando, qué sectores de la población, si es por grupos de edad, etcétera. Entonces,
Volviendo al caso que tenemos actual, vemos que mucho de lo que se presenta ahorita en la situación de pandemia con el SARS-CoV-2, tenemos que mucha de la información es descriptiva. ¿Por qué? Porque el problema no se conoce. Entonces, la estadística descriptiva precisamente para eso nos sirve, para empezar a conocer cómo está la situación en salud. Una vez que ya se tenga el avance en el conocimiento de a qué sectores está afectando, de qué manera está afectando, bueno, pues ya se progresará a la siguiente etapa de la estadística en este problema de salud pública para poder saber cómo se pueden atender estos problemas que ya estamos viendo, ¿no? Con la pandemia. Bien, entonces en nuestra siguiente diapositiva tenemos la definición de algo que indudablemente tiene que estar presente en la estadística, que es el término variable. Y muchas veces, bueno, se quebraron la cabeza buscando las definiciones de variables para generar un protocolo de tesis, por ejemplo. Entonces, bueno, la variable se le conoce como aquella característica que puede ser medida en un estudio. Esta característica o atributo, como también lo podemos encontrar en algunas definiciones, tiene que estar medida ya sea en algún número o en alguna categoría. Y es aquí en donde entra la parte interesante de la estadística. No todo tiene que ser sometido a números. También podemos hacer un análisis cualitativo de esas variables. Bien, en la siguiente diapositiva podemos observar lo que es la clasificación de los tipos de variables. Entonces, en esta diapositiva tenemos 3. La primera es de acuerdo a su nivel de intervención en la investigación, que es de acuerdo a qué tanto participa en la pregunta de investigación. Y tenemos, si ustedes recuerdan, 2 tipos de variables, la variable dependiente y la variable independiente. La variable dependiente nos va a dar la respuesta del problema que nosotros estamos buscando resolver, y la variable independiente es lo que explica esa respuesta. Entonces también se le conoce como causa, y a la dependiente como efecto. Recordemos que no todos los estudios van a presentar una variable dependiente y una variable independiente. ¿Por qué? Porque no todos los estudios llegan a este nivel de análisis. ¿Como cuáles? Y es muy claro el ejemplo, y ustedes como licenciados en nutrición o pasantes de la licenciatura en nutrición sabrán que las encuestas nacionales de salud, como fue la ENSANUD 2012, 2016, 2018, son estudios en los cuales no se tiene una pregunta de investigación con variables dependientes e independientes, ya que no busca una causa de ese efecto, solamente está buscando ver cómo está la población en cuestión de salud en ese momento que se está levantando la información. Entonces, son estudios característicamente de prevalencia los que no van a presentar una variable independiente o dependiente. Sin embargo, habrá algunos estudios de prevalencia que sí alcancen a hacer este tipo de análisis. ¿Por qué es importante saber la variable dependiente e independiente? Porque estos pueden condicionar cómo se va a recoger la información y cómo se va a hacer un análisis, en el sentido de que si estamos hablando que tenemos una variable independiente y una variable dependiente, el análisis estadístico tendrá que ser de causalidad, y entonces partimos que serán medidas de asociación en adelante. Toda la parte de la estadística descriptiva no puede dar respuesta a esta asociación de una variable independiente y una variable dependiente, es decir, no puede explicarse causa y efecto a través de la estadística descriptiva. La siguiente clasificación es según el número de los valores que se puedan tener en las variables, y aquí hablamos de variables de tipo numérico. Las variables numéricas se pueden clasificar como variables continuas o discretas. Si hablamos de continuas o discretas, entonces automáticamente es una variable numérica. Cuando nosotros decimos que es una variable continua, es porque su valor es progresivo. Entonces, por ejemplo, el peso de un niño es una variable continua. Podemos decir que pesa 6 kilos con 300 gramos, y entonces es una variable que nos da un número entero y un número decimal. Cuando hablamos de las variables discretas, hablamos de números enteros o números cerrados, como cuál, por ejemplo, puede ser el número de hijos en una familia. Si tienen 2 hijos, entonces es una variable discreta. No podemos tener hijo y medio. Entonces, una variable discreta son números enteros. Y bueno, la siguiente clasificación es de acuerdo a la escala de medición. Esta escala de medición básicamente es para variables
categóricas o cualitativas, es decir, que no tienen asignado un valor numérico. Entonces podemos tener variables nominales, que pueden ser dicotómicas o politómicas, ordinales, de intervalos o de razones, que más adelante vamos a analizar con detenimiento. Y bien, en la siguiente diapositiva tenemos la clasificación de acuerdo a la pregunta de investigación. Entonces, ya vimos que el papel de la variable en la pregunta de investigación es importante para precisamente encontrar cuál es esa relación entre causa y efecto. Sabemos entonces que la variable dependiente es la que está condicionada por otra variable, es resultado de la intervención de otra variable, y la variable independiente es la variable explicativa o de exposición. En esta diapositiva ustedes pueden observar una tabla que nos dice características de los casos y controles y una explicación de esta tabla. Está señalado con líneas punteadas una variable que tiene un valor estadísticamente significativo o de significación estadística. Si ustedes recuerdan, para decir que una variable es estadísticamente significativa, deberá tener un valor de P menor a 0.05. Recordando que P es esa probabilidad de ocurrencia de que ese valor esté dentro de la campana de Gauss, ¿no? Con este intervalo de confianza al 95%. Entonces, en este caso están presentando odds radio o razón de momios, mejor abreviado como OR. Y ustedes ven en su diapositiva que dice OR de 3.45. Fumadores de más de un paquete por día. Entonces, en este estudio están evaluando la probabilidad de tener cáncer de pulmón de acuerdo con las variables que ustedes tienen en la tabla 1, que es el sexo, el ser varones, el promedio de edad en años, si es fumador actual, si es fumador o exfumador, la clase socioeconómica, número 5, que es una clasificación que el estudio hizo, ocupación de posible riesgo y ocupación sin riesgo. De todas las variables analizadas, la que más está explicando el fenómeno es el ser dentro de la categoría de fumador y exfumador. Entonces, aquí para que ustedes se den cuenta, está analizado y señalado en la parte de abajo de su diapositiva del lado derecho, en líneas punteadas, que aquellos fumadores de más de 10 años que fumaban hasta un paquete por día tenían una OR de cáncer de pulmón de 2.26, comparado con aquellos que fumaron más de un paquete al día de 3.45, que justamente es la odds radio que estamos analizando. Recordando que, la odds radio es una medida de asociación, por eso el énfasis que hacía yo en la diapositiva anterior, que cuando nosotros tenemos una variable dependiente y una independiente, es necesario hacer este tipo de análisis con medidas de causalidad, que son de medidas de asociación para arriba. Si ustedes se acuerdan, son medidas de asociación y medidas de impacto potencial, las únicas que nos pueden dar esta causa y efecto. Y en este tipo de estudios, como lo es la comparativa de casos y controles. Entonces, ¿cómo se interpreta esta OR de 3.45? Si ustedes se acuerdan, siempre se comparaba en función de la probabilidad de ocurrencia. Entonces, podríamos decir que aquellas personas que fumaron más de un paquete de cigarrillos al día tienen 3.45 veces más probabilidad de tener cáncer de pulmón comparado con aquellos exfumadores y fumadores actuales que fuman menos de esta cantidad de cigarrillos. ¿Y cómo se hace esa aseveración? Pues por la significancia estadística que está mostrando la tabla. Recuerden que siempre es importante revisar el valor estadístico de P. Si ese valor estadístico de P no es estadísticamente significativo, esa variable deja de ser importante para el evento que se está analizando. En este caso, en la tabla 1, que ustedes tienen en su pantalla, podrán ver que únicamente la categoría de fumador y exfumador y la de la clase socioeconómica 5 son las únicas dos variables que pueden estar explicando el riesgo o la probabilidad de que ocurra el evento, que en este caso nuestro evento es el cáncer de pulmón. Entonces, todas las demás variables no tienen esta significancia estadística. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable analizada tanto en el grupo de casos como en el grupo de controles es muy parecida, por eso no nos detona una diferencia,
Por eso no nos está diciendo que los casos tuvieron mayor riesgo de exposición a esa variable y no explica el fenómeno que nosotros estamos analizando. ¿Sale? Entonces, por eso es importante verificar la significancia estadística de las variables que se están analizando. La ocupación de posible riesgo tiene, por ejemplo, un valor de P de 0.79, lo cual está muy lejano a ser estadísticamente significativo. Ocupación sin riesgo de 0.9, fumador actual 0.9, el promedio de edad en años 0.9 y bueno, el sexo, que la mayoría son varones, también no genera una significancia estadística. Entonces, en este estudio, en esta población, únicamente estas dos variables fueron estadísticamente significativas. Recuerden que el valor de P, entre más cercano al cero se encuentre, mayor fuerza estadística tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que le pueden agregar o quitar variables y de todas formas va a permanecer esa relación y esa asociación entre las variables, ¿vale? Bien, entonces en nuestra siguiente diapositiva tenemos las definiciones y los ejemplos, de variables cuantitativas. Platicábamos entonces que una variable cuantitativa puede ser un número que te puede tener un valor infinito de valores. Entonces, podíamos hablar del peso, ¿no? Por ejemplo, como ya dijimos hace un momento, de la estatura. Si yo quiero hablar de la estatura, puedo decir que el niño mide 87 centímetros, por ejemplo, o que mide 1,89, un adulto. Entonces, es una variable que puede tener variables continuas, ¿no? O valores continuos sin ningún problema. Y bueno, las variables discretas son números finitos. Entonces, por eso hablábamos del número de hijos. ¿Por qué? Porque es el ejemplo más claro para decir que una variable es discreta. ¿Cuántos hijos tienes? Dices 1 o 2 o 3 o 10, pero no dices 5.5, a diferencia de las variables continuas. Entonces, estas variables cuantitativas, la bondad que nos da la estadística es que se pueden recolectar en números y posteriormente hacerlas en categorías, que es lo que vamos a ver a continuación. Bien, entonces en la siguiente diapositiva tenemos la escala de medición. Hablamos que la escala de medición va a estar en función de cómo se quiere hacer el análisis de la variable, qué codificación va a recibir, y por codificación nos referimos a asignarle un valor a esa variable. Cuando ustedes estén haciendo un levantamiento de información y quieran generar una base de datos, no van a colocar todas las variables como están en sus cuestionarios capturadas tal cual en su base de datos. La codificación consiste en asignarle valores. Por ejemplo, si yo digo estado civil y quiero poner soltero, va a ser 0, casado va a ser 1, divorciado va a ser 2. Esos valores que yo asigno a cada tipo del estado civil se les llama codificación. ¿Por qué? Porque las bases de datos se trabajan habitualmente con números. No podemos estar trabajando con letras en bases de datos y en análisis estadísticos mucho menos. También por eso depende de qué tratamiento informático y estadístico se le vaya a dar a esta variable. Por eso la importancia de la codificación. Para hacer la codificación no existe una ley. La codificación la podemos hacer como nosotros mejor nos convenga para la decisión del estudio. Sin embargo, la regla general nos dice que la codificación va a ser asignarle el valor de 0 a aquella variable que tenga menor riesgo del evento que se esté estudiando. Entonces, si el ser soltero genera menor riesgo para el estudio en cuestión, bueno, pues se le asignará 0. Tal vez en algún otro estudio se decida que el estar casado es el de mayor riesgo, bueno, pues se le asignará el 0 al estar casado. Es decir, no siempre se codifica de la misma manera, todo depende del tipo de estudio. Entonces, dentro de la escala de medición tenemos la nominal, la ordinal, la de intervalos y la de razón. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva tenemos los ejemplos de nominal. Cuando hablamos de nominal, hablamos de una variable que tiene 2 o más categorías que son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si está en una no puede estar en la otra. No puedo seleccionar más de una opción. Entonces, cuando tenemos 2 opciones únicamente, la escala se le llama dicotómica.
como el sexo, es hombre o mujer, no hay otra. Biológicamente no hay otra. Puede haber otras clasificaciones, pero biológicamente solamente tenemos dos. Entonces a esta escala se le llama dicotómica. Si tenemos una, como el ejemplo que tenemos en la imagen, en el estado civil que ya platicábamos, que viene soltero, casado o desaprovechado, bueno, entonces aquí tenemos más de dos opciones. Sigue siendo mutuamente excluyente, no puedo anotar más de una opción, pero como ya tengo más de dos opciones, yo ya le puedo nombrar politómica. Y en algunos lugares se les llama policotómica, que quiere decir que tengo varias opciones para esa sola variable. Por eso decimos que requiere una codificación, pues porque se tiene que hacer una asignación de un valor numérico a esa categoría. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos a las variables ordinales. Estas, siguen siendo variables cualitativas o categóricas, pero que se encuentran ordenadas por un rango. Entonces, estas variables muestran situaciones escalonadas. ¿Qué quiere decir? Que puedes ir pasando de un nivel a otro o de una categoría a otra. Tenemos en la diapositiva algunos ejemplos. Entonces, el primero, es la clase media. Entonces, sabemos que aquí si estás en una clase media, puedes pasar fácilmente a la clase baja o bien a la clase media alta o alta, de acuerdo a la clasificación que se esté manejando. Entonces, sí hay una diferencia entre pertenecer a una o en la otra, a diferencia de las variables nominales, en las cuales ninguna de las variables nominales está indicando un poder o una sobrevaloración. En la ordinal sí. Puede ser que tengamos una categoría en la cual signifique riesgo y en la cual estemos hablando de un diagnóstico, como nuestra siguiente variable, que es la variable IMC que tenemos en la imagen. Entonces tenemos aquí diferentes categorías, ¿no? Que también son mutuamente excluyentes, que quiere decir que no puedo pertenecer a más de dos categorías, y tenemos un índice de masa corporal normal, tenemos un sobrepeso, tenemos una obesidad o una obesidad mórbida. Entonces están clasificadas, ¿por qué? Porque podemos ir avanzando progresivamente dentro de estas categorías y sí tienen una jerarquía o un orden. Y el tercer ejemplo es la clasificación de las cifras de hipertensión arterial. Está de acuerdo con la Sociedad Americana de Hipertensión y de la Sociedad Internacional de Hipertensión. Entonces podemos manejar rangos de prehipertensión, de estadio 1 o de estadio 2. ¿Qué quiere decir? Pues que nuevamente podemos estar hablando de estar en una categoría en la cual signifique un diagnóstico de hipertensión o bien que estemos hablando de un diagnóstico de tensión arterial normal. Entonces, en esta clasificación de variables ordinales tenemos que hay una jerarquía y la otra es que tenemos variables que pueden estar compuestas por números y no por eso ya son numéricas. Si estamos hablando de IMC, pues estoy hablando de números. Tenemos un IMC de 18.5. Sin embargo, si yo la quiero analizar como diagnóstico de un diagnóstico del estado de nutrición normal, la tengo que evaluar como categoría, como una variable categórica, no numérica. Y lo mismo pasa con la de la hipertensión. A pesar de que se está manejando un número, tenemos los números, pero relacionados a un estado de prehipertensión o de hipertensión estadio 1 o estadio 2. Entonces, por eso era lo que les mencionaba en algunas diapositivas anteriores. Podemos tener variables categóricas compuestas por números, pero no necesariamente ese número es el que me está reflejando cómo se va a manejar la variable, simplemente me da una categoría dentro de esa variable. ¿Sale? Bien, entonces la siguiente diapositiva nos habla de la clasificación de las variables por intervalos, y estas escalas de intervalos poseen una cualidad adicional en la que nos dice que los intervalos entre sus clases son iguales, es decir, no existe una jerarquización como lo tenemos en las variables ordinales. Entonces, estas diferencias entre cualquier par de números indican las diferencias en este atributo que se está evaluando. El ejemplo más claro que tenemos en este tipo de escala es la temperatura. Entonces, podríamos valorar que la diferencia entre grados centígrados de una habitación a otra pueden ser 4 grados.
grados, ¿no? Entonces en una habitación se tiene 22 grados centígrados y en la otra 26 y hablamos de 4 grados centígrados de diferencia. Pero si se evalúa esta misma diferencia en otra ciudad, por ejemplo, donde estén a 33 grados y a 37, la diferencia es la misma, a pesar de que tengamos valores distintos. ¿Por qué? Porque lo que se está evaluando es la diferencia del intervalo, no el número en sí. Entonces, esta escala de intervalos nos dice que la presencia del cero no expresa la ausencia del atributo. Entonces por eso es que mucho se utiliza la escala de intervalos para otro tipo de disciplinas, no tanto para lo que es las ciencias de la salud. Y bien, la siguiente diapositiva nos habla de las variables tipo razón. En estas variables, el cero sí nos va a indicar la ausencia del atributo, es decir, que no existe. Entonces, en consecuencia, bueno, la razón entre dos números de la escala es igual a la existente entre las cantidades del atributo medido, cosa que en la de intervalos no sucede así. Entonces, si nosotros estamos hablando de los ejemplos más claros para este tipo de escalas, tenemos al peso medido en kilogramos, la concentración de glucosa en una muestra medida en miligramos por decilitro. Es importante mencionar que las escalas de intervalos y razones también son conocidas como dimensionales o métricas. Y bueno, si se dan cuenta, pues pueden ser variables continuas que se van a medir como escalas de razón o intervalos de acuerdo al objetivo del estudio. Entonces, por eso la importancia de poner claramente cuáles son las clasificaciones o las categorías a lo cual se va a abocar este tipo de escalas. El propósito de las escalas, tanto de intervalo como de razón, es hacer comparación. Y bien, dentro de esta intención de poder analizar cuáles son el tipo de escalas y qué tipo de variables se van a utilizar, viene la siguiente diapositiva, la elección de las escalas de medición. Las escalas de medición, bueno, van a depender básicamente de cuál es la definición operativa de la variable bajo estudio. Cuando hablamos de definición operativa, estamos hablando de cuál es la forma en la que yo voy a definir la variable de interés. Recordemos que tenemos una definición teórica y una definición operativa. La definición teórica es la que viene dentro de un diccionario cualquiera, la que ustedes googlean y encuentran como definición de esa variable. Y la operativa es cómo nosotros la vamos a medir. Si yo estoy hablando del peso, pues entonces la definiré como aquel dato arrojado cuando el paciente es sometido a tal y tal y tal técnica o estrategia de medición. También va a depender de cuáles son los métodos de medición que nosotros estamos utilizando, cuáles son los instrumentos y la metodología de medición de las variables. Algunas variables solo se pueden medir de una vez o en una sola forma. Entonces, para eso, bueno, pues es importante conocer cuál es el estudio que se está analizando y si esa variable puede ser medida de otra forma. En los ejemplos que tienen en su diapositiva vemos en la imagen de su esquina superior derecha la composición corporal. La composición corporal la podemos medir de diferentes maneras. Una de ellas es en escala cuantitativa continua, porcentaje de agua. Y la otra sería por niveles o categorías, ¿no? Poder decir si el porcentaje de agua de ese paciente es bueno o normal, es bajo o es alto. Al igual el porcentaje de grasa, el porcentaje de masa ósea, etcétera. Entonces, a esto se refiere de que las variables pueden adoptar más de una forma de medición. Al igual el peso y por ejemplo la edad, ¿no? Que es una de las variables que no tiene múltiples formas de medición, solamente se puede medir por facilidades estadísticas en años y meses si son importantes los meses, sobre todo en población infantil o pediátrica. En los adultos los meses ya no marcan una gran diferencia para poder hacer el análisis. Y bueno, de aquí la siguiente diapositiva, que tenemos un resumen de las características de las diferentes escalas de medición de las variables. Y bueno, esto para que ustedes puedan obviamente hacer como un tipo resumen. Cuando hablamos de escalas nominales,
seguimos en las variables cualitativas, hablamos de que las variables nominales son iguales, no hay una jerarquización y son mutuamente excluyentes, no puedo pertenecer a ambas categorías o a todas las que existan. La ordinal, bueno, pues tenemos una jerarquía que puede ser de mayor a menor, hay un escalonamiento de las variables. En las de intervalos hay comparaciones entre intervalos y siempre se habla de una unidad constante, ¿no? Por eso el ejemplo más claro pues es el de la temperatura. Y en la de razón, bueno, hay una comparación continua, considerando que el cero absoluto sí nos habla de la ausencia de las variables. Y bien, una vez ya visto esta parte de las variables, en la siguiente diapositiva vemos cuáles son las fases del análisis estadístico. Tenemos tres grandes partes u oportunidades para analizar nuestros datos. Uno de ellos es el análisis descriptivo, que hablamos de variables únicas aisladas, como cuáles: media o promedio, la mediana y las medidas de dispersión, desviación estándar ODS y coeficiente de variación, o CB. Esta parte descriptiva es univariada. Después de que nosotros hacemos este análisis univariado y analizamos de manera aislada todas las variables, podemos pasar al siguiente paso, que es el análisis bivariante o bivariado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya empiezo a relacionar dos variables. Sin embargo, mucho ojo, aun cuando yo estoy relacionando dos variables, no estoy hablando de causalidad. Solamente estoy hablando de relación o correlación de variables. Una vez que yo ya analicé de dos en dos o por pares de variables, podemos pasar al tercer paso, que es el análisis multivariante, en el cual sí ya involucramos medidas de asociación y entonces ya podríamos hablar de análisis de causalidad. Antes no. Entonces el análisis bivariado solamente relaciona o correlaciona variables, pero no nos está diciendo que esta relación o correlación sea de causa o efecto. Y bien, entonces cuando nosotros en esta parte de la presentación vamos a enfocarnos a la parte descriptiva del análisis de estadístico, pues tenemos a la mediana, a la media y a las medidas de dispersión. Sabemos que cuando hablamos de medidas de dispersión estamos hablando de qué tan separados están los valores en función de la media. Esto es para la definición de desviación estándar. Entre más amplia o más grande sea el valor de la desviación estándar, más dispersos están los datos de la media o promedio. Entonces, entre más dispersión hay de los datos, menos probabilidad de tener una distribución normal de los datos tenemos. Y si nos acordamos de la distribución normal, es esta campana de Gauss que está dividida a la mitad por esta gran media o promedio. Entonces, esta gran media o promedio nos marca al 50% del valor de nuestro eje de las X. Entonces, el coeficiente de variación es esa proporción porcentual de la media que representa la desviación estándar. ¿Cuál es la diferencia entre usar desviación estándar y el coeficiente de variación? Matemáticamente el coeficiente de variación es esta proporción porcentual, entonces elimina esas distorsiones que se puedan tener al momento de hacer el análisis de las medias. Es decir, de alguna manera como que hace un efecto de ajuste de los errores que se puedan tener matemáticamente hablando de ese conjunto de datos. Y bueno, el coeficiente de variación permite hacer comparaciones entre las poblaciones porque precisamente ajusta matemáticamente ese dato. A diferencia de la desviación estándar. La desviación estándar nos sirve más que nada para saber si podemos tener o no una distribución normal de los datos. ¿Por qué? Porque de esa distribución normal de los datos dependerá la toma de decisiones que más adelante vamos a ver, pero el coeficiente de variación sirve más y es más útil para hacer comparación entre poblaciones. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos entonces cuáles son estos estadísticos descriptivos del que estamos hablando. Medidas de tendencia central, que ya vimos que son las medias, ¿no? La media ponderada, la geométrica, aritmética, que para términos de nosotros utilizamos más la media aritmética. Las medidas de forma, que pueden ser la simetría y la kurtosis, que ya veremos que son más que nada medidas de presentación de datos, que siguen siendo descriptivas. Las medidas de dispersión, como es la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y el error estándar de la media.
Y bueno, las medidas de posición, que son los cuartiles o cuantiles y los percentiles. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos las medidas de dispersión o las medidas que nos representan esta normalidad que estamos platicando. En la imagen ustedes tienen de su lado derecho una campana de Gauss con distribución normal. Entonces, esta línea, la punteada más alta, es la que nos habla de la media o promedio. Por eso decimos que aquí está el 50% de nuestra población. Si ustedes se dan cuenta, en el eje de las X tenemos este símbolo que nos dice la media y hacia la derecha tenemos el símbolo de la media o promedio más un signo de más y el signo de la desviación estándar. Esa es una desviación estándar. 2 puntitos hacia la derecha de este promedio tenemos 2 desviaciones estándar y 3 puntitos hacia la derecha tenemos más 3 desviaciones estándar. Las desviaciones estándar precisamente es esta dispersión de los datos. ¿Qué tantos datos tengo alejados de la media o promedio hacia la derecha? Y lo mismo sucede hacia la izquierda. El primer puntito hacia la izquierda es la media o promedio menos una desviación estándar. 2 puntitos hacia la izquierda es la media o promedio menos 2 desviaciones estándar y 3 puntitos hacia la izquierda de la media tenemos la media menos 3 desviaciones estándar. Entonces, esto nos habla de que los datos obviamente están distribuidos tanto a la derecha como a la izquierda del promedio, del valor promedio. ¿Y esto qué nos dice? Pues que son datos que están o por encima, cuando están del lado positivo o del lado derecho, o por debajo de la media del lado izquierdo. Entonces, ustedes, si se dan cuenta, por encima de la curva y de las líneas punteadas, tenemos el 68, el 65, el 95, y el 99.7%. Esto nos habla de la cantidad de datos que están dentro de esas desviaciones estándar. Es decir, si yo tengo mis datos en menos una desviación estándar y más una desviación estándar, ahí tengo el 68% de los datos. Es decir, pues la mayoría, pero sigue siendo inferior al total. Más 2 desviaciones estándar y menos 2 desviaciones estándar tengo el 95% de los datos. Y si tengo todos los datos más 3 y menos 3 desviaciones estándar, tengo el 99.7% de los datos. Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Pues que si nosotros pretendemos tener una distribución normal como las que nos marca la gráfica, pues los datos no estén tan dispersos y la asimetría de esta curva sea de esta manera. ¿Por qué? Porque podemos tener curvas con algún cambio, ya sea que el promedio esté hacia la izquierda y entonces eso nos jala todos los datos y bueno, eso modifica significativamente cómo se van a analizar los datos. ¿Por qué? Porque los datos se analizan en función de cómo están distribuidos. Si tenemos una distribución normal, la selección de las pruebas estadísticas serán pruebas de tipo paramétrico. Si la distribución de los datos no es normal, entonces la selección de las pruebas estadísticas serán serán pruebas no paramétricas. Entonces, de su lado izquierdo tenemos una imagen que nos habla de la distribución de los valores de una variable X medidos en la población de un individuo. Entonces, en este caso, si ustedes se dan cuenta, pues no hay una distribución normal en la primera imagen. ¿Por qué? Porque hay mayor cantidad de datos después de la media o promedio. La curva no es simétrica hacia ambos lados de la media o promedio, entonces creeríamos pues que no tiene una distribución normal, pero pues para eso se requiere hacer una prueba estadística. Y hacia abajo vemos que la curva y el promedio o media pues sí tienen una simetría y entonces estaríamos hablando de una curva con distribución normal. Entonces, la desviación estándar pues nos sirve precisamente para valorar qué tan dispersa está la población en ese estudio. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos lo que es el coeficiente de variación.
El coeficiente de variación, si ustedes recuerdan, pues también se trata de una medida de dispersión que lo que busca es poder hacer una comparación entre diferentes variables. Aquí, bueno, está evaluado con un ejemplo, entonces tenemos que responder esta pregunta que dice: ¿cuál de las siguientes variables presenta un mayor grado de dispersión? En este caso, lo mejor sería hacerlo a través del coeficiente de variación, precisamente por lo que platicábamos en diapositivas anteriores. El coeficiente de variación tiene la bondad de tener un ajuste adicional matemáticamente hablando para poder hacer esta comparación. Se puede visualizar en la diapositiva un análisis de repetibilidad interdiaria de los procedimientos de análisis del metabolismo férrico. Muchas veces este tipo de análisis se hace precisamente para valorar la confiabilidad de los datos que arrojan ciertas técnicas de medición. Entonces, se están valorando las mediciones de la hemoglobina, del hierro, ferritina, transferrina y del receptor soluble de transferrina. Si nosotros deseáramos hacer la comparativa para responder la pregunta de cuál de las siguientes variables presenta un mayor grado de dispersión, podríamos hacerlo de mejor forma, estadísticamente hablando, a través del coeficiente de variación por esta bondad de la que ya hablamos. Entonces, si nosotros quisiéramos saber qué variable es la que tiene mayor grado de dispersión dentro de este análisis que están haciendo, se tendría que elegir el coeficiente de variación más amplio. ¿Ese cuál es? El receptor soluble de transferrina, que está señalado. ¿Por qué? Porque es el coeficiente de 5.44, a diferencia del resto de las variables. Entonces, si se quiere responder la siguiente pregunta de cuál de las siguientes variables presenta un menor grado de dispersión, entonces sería el de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque el coeficiente de variación es mucho menor comparado con las otras 4 variables que se están analizando en este metabolismo férrico. Si nosotros hubiéramos tomado la decisión a través de una desviación estándar, podríamos ver que la desviación estándar que tiene el receptor soluble de transferrina es de 0.13. En realidad es baja. Pero ¿qué sucede con la hemoglobina? Tiene 0.64. Entonces, no correspondería a la respuesta correcta estadísticamente hablando. ¿Por qué? Porque la desviación estándar no está preparada para hacer este tipo de comparativas entre variables. Si se hubiese respondido la primera pregunta con el mayor grado de dispersión a través de una desviación estándar, que también se considera una medida de dispersión, tal vez la respuesta hubiera sido la ferritina, porque tiene 4.24 de desviación estándar, pero si se analiza a través del coeficiente de variación, no es la que tiene mayor grado de dispersión. Y si se respondiera la segunda pregunta sobre el menor grado de dispersión y si hubiese elegido responderlo a través del resultado de desviación estándar, se hubiese respondido que el hierro, que es el que tiene 0.01, pero cuando se analiza el coeficiente de variación, nos podemos dar cuenta que hay otra variable con menor grado de variación de acuerdo a la utilización de este estadístico. Entonces, por eso es importante saber cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza el otro. Desviación estándar es más una representación gráfica para dar una idea de normalidad de la distribución de los datos, y el coeficiente de variación pues tiene una finalidad de hacer una comparativa. Bien, en la siguiente diapositiva hablamos sobre las medidas de forma. Esto nos dice qué tanta simetría tiene la población en la cual se está estudiando. Entonces, las medidas de forma, pues evidentemente va a ser a través de las curvas que se genera con la distribución de estos datos, y tenemos estos 3 tipos de curva. La curva de asimetría negativa, en donde se tiene un desplazamiento de la curva hacia la derecha, o la izquierda si nosotros lo vemos en contraparte. La curva simétrica, en donde nuestra media o promedio divide de manera exacta y simétrica ambos lados de la curva, y la curva de asimetría positiva, que viendo la curva de manera frontal, pues la curva está hacia un lado izquierdo, y si nosotros lo viéramos por la parte posterior está hacia el lado derecho. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Tanto la curva de asimetría negativa como positiva nos habla que esta distribución de datos no tiene una distribución normal, puesto que la media o promedio no está en el pico más alto de la curva, y entonces estaríamos hablando de la utilización de pruebas de tipo no paramétricas. ¿Por qué? Bueno, pues porque los datos no se están comparando
comportando de la misma manera, y en algunos casos, bueno, pues el hecho de tener la media o promedio hacia un lado o hacia el otro, pues puede generar errores estadísticos si se utilizan las pruebas paramétricas. Bien, la siguiente diapositiva hablamos de la kurtosis o apuntamiento de las curvas, y bueno, tenemos curvas leptocúrticas, que es como la primera que tenemos hacia su lado izquierdo, en donde el punto de más altitud de la curva es la media o promedio, y los datos no están tan dispersos hacia la izquierda o hacia la derecha de la media o promedio. La mesocúrtica, que tenemos una curva un tanto intermedia, no tan apuntalada, y aquí tenemos una serie de dispersión de los datos en mayor medida hacia la izquierda y hacia la derecha de los datos. Y la platicúrtica, en donde la media no es tan alta, y hace un pico muy ligero de la curva, y entonces hay una mayor distribución de los datos hacia abajo. Es decir, las tres están medidas o están representadas en esta diapositiva con distribuciones normales. ¿Por qué? Porque la distribución de los datos son simétricas y son exactamente igual para un lado y para el otro, pero la media no es tan alta en el caso de la curva mesocúrtica y de la curva platicúrtica. Entonces, estas también son medidas de cómo se pueden representar los datos de manera gráfica. Y bien, en la siguiente diapositiva tenemos las medidas de posición, que hablábamos de cuartiles y de percentiles. Entonces, ustedes tienen en su imagen en la pantalla, tenemos una primera caja, ¿no?, o bloque en color verde, que está dividido a la mitad por la mediana. La mediana nos va a indicar el percentil 50, que si tenemos una distribución normal, tanto la mediana como el promedio van a ser el mismo dato, distribuyen de manera exactamente igual su población. Entonces, hacia su derecha de la diapositiva tenemos que este bloque ya está dividido en la primera columna por los datos, que si ustedes se dan cuenta, el 90 es el dato que representa a la media o al promedio, y hacia arriba tenemos del 91 al 120 y hacia abajo del 88 al 72. Estos datos que están por debajo de la media o promedio representan el cuartil 1, que estaríamos hablando que se ejemplifica de manera abreviada como P igual a 25. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que el cuartil P25 ocupa estos primeros datos por debajo del cuartil 2, que es la P50. El cuartil 2 o P50 es el dato que va a dividir a nuestra población o mediana, que es este número 90, y bueno, los datos que están por encima de este promedio mediana es el cuartil 3, o que también se puede abreviar como P75. Entonces, de esta manera se van a distribuir los datos de manera gráfica. No necesariamente todos los datos se tienen que representar a través de una curva de campana tipo Gauss. También se pueden representar de esta manera. Entonces, bueno, ustedes se pueden dar cuenta que en la parte derecha de su diapositiva tenemos cuartil 1 igual a P25, cuartil 2 igual a P50, cuartil 3 igual a P75, y tenemos una llave que nos dice RIC. Este RIC nos significa rango intercuartílico. ¿Qué quiere decir esto? El rango intercuartílico es precisamente la suma de estos datos que están separando un cuartil del otro. No todos tienen el mismo rango intercuartílico. ¿De qué va a depender esto? De la cantidad de datos que se estén manejando, de la distribución obviamente de los datos y bueno, de la amplitud del tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, esta es una representación esquemática de la mediana, que equivale al P50 o promedio, y de los cuartiles P25 y P75. Bien, en la siguiente diapositiva tenemos los gráficos de caja o box plot, que también es una forma de mostrar la estadística descriptiva y de representar los datos de manera gráfica. Estos box plot también se conocen como la caja de bigotes y nos representa de igual forma los datos de manera por cuartiles. Tenemos en la gráfica el ejemplo del consumo de cigarrillos al día. Y bueno, el primer bigote, que nosotros podríamos estar hablando como el bigote inferior, equivale al P25 menos, entre corchetes,
1.5 por el rango intercuartílico. Entonces digamos que el bigote inferior es el dato más bajo que se pueda tener de esa variable que se está presentando, recordando que hasta ahorita solo estamos hablando de variables únicas o análisis univariado. Bien, la siguiente línea hacia arriba tenemos el primer cuartil, que es el P25, que va a representar la base de esta caja. La siguiente línea marcada en oscuro nos habla de la mediana, que puede representar el P50. En este caso, así de manera muy general, nosotros estaríamos viendo que los datos que se están presentando no tienen una distribución normal. ¿Por qué motivo o razón? Porque el P50 o la mediana no está exactamente a la mitad de la caja. Si tuviéramos nosotros estos datos en una campana de Gauss, esta línea tendría que ser la línea más alta de esa curva y dividir de manera simétrica los datos tanto a la izquierda como a la derecha, pero en este gráfico no sucede así. Para poder saber nosotros gráficamente si tiene una distribución normal, este bigote o este valor de la mediana del P50 tendría que estar exactamente a la mitad de la caja que estamos mostrando. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muy pocos valores entre la mediana y el P25 o entre el P50 y el P25 y hay muchos más valores entre el P50 y el P75. Entonces quiere decir que hay mayor cantidad de cigarrillos superiores a la mediana que inferiores a la mediana. El consumo de cigarrillos es superior al promedio. O mediana que estamos mostrando en este caso. El tercer cuartil está representado por el P75 y entonces el bigote superior o el más alejado es el dato más extremo del conjunto de datos que tenemos. Y si ustedes se dan cuenta, este bigote superior tiene la fórmula de 1.5 por el rango intercuartílico más el percentil 75. El rango intercuartílico es justamente esta distancia que existe entre los rangos de acuerdo a la distribución del conjunto de datos. El rango intercuartílico es diferente, como habíamos mencionado anteriormente, entre los diferentes conjuntos de datos. ¿Por qué? Porque la distribución de cada base de datos es distinta. Se va a calcular el tercer cuartil menos el primer cuartil, entonces es una diferencia para poder entonces saber cuál es la distancia que existe entre cada uno de nuestros cuartiles. Bien, en la siguiente diapositiva entonces podríamos nosotros asumir que este gráfico de caja es un gráfico de caja con distribución normal. ¿Y por qué lo mencionamos? Bueno, porque tenemos que la mediana está justamente a la mitad del gráfico de caja. En este ejemplo, bueno, nos está mencionando cuál es el promedio de la tensión arterial sistólica en un grupo de pacientes. En el eje de las X tenemos el número total de participantes, que son 30, y en el eje de las Y la tensión arterial sistólica medida en milímetros de mercurio. El bigote inferior, bueno, es un dato que, como ya mencionamos, es el dato más bajo, ¿no? En el extremo inferior del conjunto de datos. El percentil 25 está reflejado por el dato de 125. La mediana son 140, obviamente milímetros de mercurio. El percentil 75 está por el dato 158 y en el bigote superior está el dato de 180. Entonces, aquí aparece un dato nuevo o un concepto nuevo que se conoce como un dato periférico o bien outlier. Y este dato outlier son datos que en general en cualquier conjunto de datos se puede presentar muy dispersamente, es decir, que esté totalmente fuera de la distribución de los datos. Y bueno, a partir de estos outliers surgen estas tres preguntas que ustedes tienen en la presentación de su lado izquierdo. La primera pregunta dice que si es legítimo un dato puntual cuyo valor es excepcionalmente superior o pequeño, grande o pequeño al conjunto de datos normal. Y aquí viene mucho la consideración de la plausibilidad biológica. Este término de plausibilidad biológica consiste en saber si el dato que se tiene es biológicamente viable, que se pueda suscitar. Entonces aquí sería que la persona que está analizando los datos considere revisar el expediente de esta persona que está teniendo un dato de 220 de tensión arterial sistólica, porque tal vez es un error en la captura o un error en la medición. Entonces
de aquí se deriva la siguiente pregunta que nos dice si es 220 un valor mal registrado, en este sentido de un posible error de captura. En el caso de que se tenga la posibilidad de revisar las bases de datos, bueno, pues ahí se podrá salir de dudas en este sentido si hay un error en la captura o bien un error en la medición. Y entonces viene esta tercera pregunta que nos dice si es el resultado de un error o accidente en la experimentación, considerando un error de medición. Aquí lo importante obviamente es la toma de la decisión de si se quita o si permanece ese dato en el conjunto de datos. ¿Por qué? Porque estos valores extremos pueden hacer que el análisis de esta información pues de errores en los resultados, a lo que tradicionalmente se conoce como sesgos. Entonces, de aquí la importancia de tener una buena estandarización, una buena revisión de los instrumentos de medición, una adecuada captura de la base de datos. Muchas veces se hace una captura de base de datos por duplicado o triplicado, que quiere decir que 2 o 3 personas capturen de manera independiente las bases para poder hacer una comparación y entonces poder resolver estas dudas. Si fuese un error en la medición, lo mejor es quitar este valor para evitar que haya un sesgo y una inferencia de manera errónea. Y bueno, con esto terminamos la primera parte de este taller de estadística aplicada a la nutrición, en el cual únicamente hemos visto toda la parte descriptiva de la estadística. Todavía no llegamos a la parte inferencial, entonces en la parte inferencial es en donde ya empezamos a ver de qué manera se pueden utilizar estos datos para poder hacer conclusiones en términos de salud y bueno, poder fundamentar la toma de decisiones. Muchas gracias por su atención.